Hace mucho tiempo, en la pequeña ciudad de Belén, nació un niño que cambiaría la historia de su pueblo para siempre. Su nombre era David. Criado como pastor, pasaba sus días entre colinas, cuidando ovejas y tocando la lira, sin imaginar que su destino lo llevaría a convertirse en el rey más importante de Israel. David era el hijo menor de Isaí, un hombre humilde que jamás pensó que su hijo pequeño sería elegido por Dios. Mientras tanto, en el reino de Israel, el rey Saúl gobernaba con inseguridad y desobediencia, lo que llevó a Dios a buscar un nuevo líder. El profeta Samuel fue enviado a Belén y tras revisar a los hermanos mayores de David, recibió una señal clara. El elegido era aquel joven pastor de mirada sincera y corazón valiente. En un acto secreto, Samuel ungió a David, marcándolo como el futuro rey. El destino de David cambió cuando los filisteos, enemigos acérrimos de Israel, enviaron a su más temible guerrero, Goliat. Un gigante de casi 3 metros de altura desafiaba a los israelitas día tras día, sin que nadie se atreviera a enfrentarlo. Pero David, con su inquebrantable fe en Dios, decidió aceptar el desafío. Armado solo con una honda y 5 piedras, corrió hacia el gigante, lanzó su proyectil con precisión y lo derribó de un solo golpe. Luego tomó la espada del enemigo y lo remató. El joven pastor se convirtió en héroe. La fama de David creció rápidamente. Fue recibido en la corte de Saúl, donde trabó una profunda amistad con el príncipe Jonatán y se casó con la hija del rey, Mical. Sin embargo, la envidia de Saúl se convirtió en odio y miedo. Viendo en David una amenaza a su trono, intentó matarlo en repetidas ocasiones. Perseguido por el rey, David huyó, refugiándose en cuevas y reuniendo a un grupo de fieles seguidores. Aunque tuvo varias oportunidades para acabar con Saúl, se negó a levantar la mano contra el ungido de Dios. La guerra con los filisteos trajo la muerte de Saúl y su hijo Jonatán. Con el trono vacante, David fue proclamado rey de Judá y tras años de conflicto, unificó todo Israel bajo su mando. Su primera gran acción fue conquistar Jerusalén y establecerla como la capital. También llevó el Arca de la Alianza a la ciudad, consolidando su reinado tanto en lo político como en lo espiritual. Bajo su liderazgo, Israel prosperó y se expandió. Pero incluso los grandes reyes cometen errores. En un momento de debilidad, David se enamoró de Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus soldados más leales. Para ocultar su pecado, hizo que Urías muriera en el campo de batalla y luego se casó con Betsabé. Pero Dios no dejó pasar su falta y envió al profeta Natán a reprenderlo. David se arrepintió profundamente, expresando su dolor en el Salmo 51. A pesar de su arrepentimiento, las consecuencias fueron devastadoras. La muerte de su hijo y el inicio de conflictos dentro de su propia familia. El peor golpe para David llegó cuando su hijo Absalón se rebeló contra él. Logró reunir un ejército y expulsó a su padre de Jerusalén. La guerra entre padre e hijo terminó con la trágica muerte de Absalón, lo que sumió a David en una profunda tristeza. A pesar de todo, continuó gobernando hasta su vejez. Antes de morir, eligió a su hijo Salomón como su sucesor y le dio instrucciones para gobernar con sabiduría y justicia. Finalmente, David murió en paz y fue enterrado en Jerusalén. David dejó una huella imborrable en la historia. No solo consolidó Israel como una nación poderosa, sino que también nos legó una de las mayores colecciones de poesía y oración, los Salmos. Su vida es un reflejo de la lucha entre la grandeza y la fragilidad humana, entre la devoción y la caída, entre el arrepentimiento y la redención.
y su legado trascendió su propia existencia. De su linaje nacería Jesucristo, el Salvador, conocido como el Hijo de David.